Amigos televidentes, ¿qué tal? De nuevo con su programa Una entrevista con Dios. En este momento damos lecturas a las Escrituras y la misma se encuentra en el libro de 1 Timoteo capítulo 6 del 1 al terminar. Amigos televidentes, ¿qué tal? De nuevo con su programa Juventud, una entrevista con Dios. Damos lectura al capítulo 6 de 1 Timoteo. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sirviente mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no sea conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delera acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemas, malos sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Por raíz de todos los males, el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Que haga bien que sean ricos en buenas obras, dadivosas, generosas, atesorando para su bien fundamento, por buen fundamento para por el porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas palabras sobre estas cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, y gracia sea contigo. Amén. Eterno y soberano, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender el tiempo que estamos viviendo. Mira, Dios, cómo la gente se ha desviado de la fe por estar siguiendo, Señor, otro rumbo y no a Jesús. Ten misericordia, que puedan entender, y háblanos, Señor, a través del programa de este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. De nuevo con nuestro programa, Una entrevista con Dios. Es para mí un placer y un privilegio presentarles a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy especial. El tema central que tenemos hoy es Cristo, el creyente y la farsa llamada ciencia. Óigame bien, Cristo,
el creyente y la falsa llamada ciencia. Está basado en 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6, Cristo, el creyente y la falsa llamada ciencia. Varón, cuando Pablo habla allí, dice de la falsa llamada ciencia, también Daniel habla de la ciencia. ¿Qué entendemos por ciencia en sí y la vida cristiana? Muy importante poder entender cuando se habla de la ciencia. Ciencia es lo que estudia todos los acontecimientos, ya sea de la temperatura, ya sea todo lo que se refiere a la atmósfera. Esa es la ciencia. Ahora bien, cuando hablamos de ciencia, lo que dice la palabra de Dios en el libro de Daniel capítulo 12, versículo 4, que se aumentará la ciencia. Ahora bien, ¿para qué se ha aumentado la ciencia? Que es muy importante que la ciencia no viene del hombre, sino quien le da la sabiduría al hombre es Dios. Entonces la ciencia se ha venido para provechoso. Lamentablemente la humanidad lo ha tomado en una dirección equivocada, en una forma que está usando la ciencia, de la cual quiere depender la ciencia, cuando Dios ha hecho. Ahora bien, ¿cómo yo me puedo explicar con esto? Es que nosotros tenemos que siempre puesto nuestros ojos en Cristo Jesús, en el Dios vivo, en nuestro Dios todopoderoso, no lo que el hombre puede hacer, porque el hombre recibe la sabiduría de parte de Dios. Entonces vemos nosotros que nos estamos enfocando lo que la ciencia dice, lo que la ciencia enseña, lo que la ciencia puede hacer. Entonces tenemos fe en eso y no hemos dejado y nos hemos apartado de la verdadera fe, que es en Cristo Jesús. Él lo dice: yo soy la fe, porque Él lleva todo está en Él, en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué nos dice entonces la palabra de Dios en el libro capítulo 6 de la 1 Timoteo? Que nos enseña que tenemos que permanecer siempre en Cristo, en todo en Cristo, porque de la ciencia, todo lo que está aquí en este mundo viene de Dios. Dios le da la sabiduría al hombre para que lo efectúe, pero ¿cómo lo va a actuar? De la forma que lo está haciendo equivocadamente. Muy bien, muy importante. Cristo es el camino, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es la puerta. En Él tenemos que tener nuestra mente, nuestro corazón, nuestra forma de servirle a Dios todo el tiempo, y no ver o seguir la ciencia, porque la ciencia lo desvía de la verdad, de la entera fidelidad de Dios nos aparta la ciencia. Claro que la ciencia es importante, ¿por qué? Porque nos enseña muchas cosas, pero no podemos depender de la ciencia, sino de Dios Altísimo, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, varón. Sí, querido amigo que nos hizo la pregunta. La ciencia es importante. Dios le dio el conocimiento al hombre, ¿entiende? Para que el hombre se desarrollara. Es un conjunto de ideas donde el hombre se ha formado para seguir el adelanto y el progreso, ¿entiende? De este mundo, de la humanidad. Por ejemplo, nosotros podemos ver lo que dice Agdía. El profeta Agdía habló también de que en los últimos días las ciencias se iban a aumentar, en el sentido de que va a haber velocidad. Vamos a leerlo. Vamos a Agdía. Solamente tiene un solo capítulo. Y vamos a ver el verso 4, ¿entiende? Donde dice que cómo va a haber los carros, la velocidad que la gente va a... Eso es para la ciencia moderno, en el tiempo moderno. En el tiempo de Isaí, de Agdía no existía eso. Versículo 4 del capítulo 1 de Agdía. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas postrares en tu nido, de ahí te derribará, dice Jehová. Bien, bien. Aunque te remontaras a las estrellas. ¿Y dónde está el hombre hoy en día? En las estrellas. ¿Qué? No puso su nido allá en la luna. Sí. Para Marte. Todo eso es ciencia. ¿Te ve? O sea, la ciencia en el contexto del desarrollo, del crecimiento, no es malo. Quiero que entiendan esas cosas. No tenemos doctores, enfermeras, maestros. Eso es ciencia. Y la medicina es importante. Tenemos la medicina. ¿Entiendes? Eso es importante. Tenemos el celular, los carros, las grandes compañías, cómo han crecido, las computadoras, todo eso es ciencia. Mire, de antes no se sentía. Ahora, ¿dónde está el mal? El mal es que esta llamada ciencia ha alejado al hombre de su desarrollo de parte de Dios. Sí, dependencia de Dios. Por ejemplo, de antes usted multiplicaba mentalmente, usaba su mente. Sí. Multiplicaba, ¿entiendes? Hoy día tiene que ser una calculadora. La calculadora es ciencia. Pero ¿y su mente dónde está? De antes usted se ejercitaba, iba y trabajaba. Hoy en día ya usted tiene control, aquí controla todo. Entonces, esto es ciencia. Entonces, ahí que está el problema, que la gente está perdiendo la fe, su desarrollo. Y se está adaptando, oye bien, se está adaptando a este sistema
¿Qué es lo que dice Daniel? Vamos a lo que dice Daniel, porque hay que entendamos esto, porque la gente confunde y liga las cosas de Dios con la ciencia. Y ahí está el problema de la mala interpretación. El versículo 4. Ajá. 12, 4. Daniel 12, versículo, vamos del 1 al 4, para que vean de dónde viene qué es lo que Daniel está diciendo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Ve? ¿Quién está hablando? El ángel Gabriel. Dame bien. Es Dios que está hablando. Amén. Al profeta Daniel, Sí. lo que va a acontecer en los últimos días. Entonces la gente no se sabe y no entiende que lo que está aconteciendo es de lo que ya Dios ha dicho miles de años atrás, que iba a cumplirse en los últimos días, Ahora, para que podamos comprender a Daniel, vamos a leer a 1 Timoteo capítulo 4, del 1 al 5, para que vea cómo mucha gente van a negar la fe. Y ahí que está llevando la ciencia. Ustedes, vuelvo y repetimos, la ciencia no es mala. Oiga bien, lo que es malo cuando lo que usted se aleja de Dios por ese sistema científico. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Conciencia, la mente, ahí tiene conocimiento, tiene ciencia. Sí. Ahora bien, Dios tiene ciencia y por eso dio su Espíritu Santo. Quiero que entiendan esto bien. Pero el hombre se salió, por ejemplo, nuestro primero padre. Dios lo creó con inteligencia. Sí. Dios le dio, ¿quién fue que le puso el nombre a todos los animales? Adán, pero fue de parte de Dios. Sí, fue de parte de Dios, tenía conocimiento, ¿entiendes? O sea que no hay problema en la ciencia. Lo que hay problema es desviarse de lo que Dios ha establecido. ¿Quiere ver que la ciencia médica ha desviado mucha gente del camino de la fe? Porque ya la gente no consulta con Dios. Es que eso es algo importante, pastor, y para participar más en esto. Es un tema muy importante porque nos hace salir de mucha ignorancia, porque hablaba usted de eso, de la ciencia, que el hombre no está dependiendo de Dios, está dependiendo de la ciencia, cuando Dios ha dejado al hombre con la sabiduría, con su derramamiento de su Santo Espíritu, para que exista la ciencia, pero nosotros siempre tenemos que adorar al Creador, no lo creado. Entonces lo que vemos nosotros, que eso nos desvía de la verdad. Por eso que ya para nosotros, para la medicina, ya no tomamos ese tiempo para tener una conversación, una intimidad con Dios, para un acercamiento a Dios, buscar de Dios, porque Dios también nos va a dar la sabiduría a través de su Espíritu Santo a ver un doctor. No estamos diciendo, porque queremos que esté claro esto, el programa, y todos los que están viendo el programa, que puedan entender que la ciencia la palabra de Dios no está en contra de la ciencia, y Dios mismo lo ha dado. No puede contradecirse Dios, pero estamos hablando de que nosotros no podemos depender totalmente, el 100% de la ciencia, sino de Dios, y Dios nos dará la sabiduría, el entendimiento, cómo poder nosotros acercarnos a un hospital, a un médico, a la medicina. Dios lo ha dejado todo para algo que va a servir, pero tenemos que nosotros, nuestra mirada, nuestro pensamiento, nuestra entrega total, nuestra vida, tiene que depender de Dios siempre. Ahora bien, la ciencia lo que ha hecho ha desviado todo. Vemos nosotros, como leímos la lectura del capítulo 4 de Timoteo, 1 Timoteo, que el Espíritu dice claramente, ¿qué Espíritu está hablando? Está hablando el Espíritu de Dios, dice claramente que en los postreros tiempos vendrán muchos mentirosos, muchos
queriendo adornar las personas colocando ciencia, y van a depender para que sea la mirada, la confianza de las personas esté impuesta en la ciencia y no en Dios. Y dice Dios claramente que en Dios tenemos que tener nosotros nuestra mirada, pensamiento, nuestra vida total debe estar en las manos de Dios, pastor. Amén, gracias, Aarón. Óigame bien, no estamos hablando en contra de la ciencia, no, porque Dios hizo la ciencia y dotó al hombre de ella. Lo que estamos hablando es que el hombre se ha desviado, la ciencia ha desviado al hombre de Dios. Y ahí que nosotros no podemos, por eso que muchos están perdiendo la fe. Entiendan bien, por ejemplo, de antes era difícil que usted, entiende, guiar un carro. Sí. Pero entonces la ciencia, ¿qué hizo? Comenzó a instruir, porque ahí viene la ciencia para instrucción, instruir. Exacto. Ahora, óigame bien, de antes una familia de 10 hijos, trabajaban 20 personas y todos comían, tenían pantalones, tenían comida, tenían alimento y todo. Pero hoy en día la ciencia ya no era con la, porque ahora un solo hombre hace el trabajo de 10 o de 20, por cuanto la ciencia ha hecho un aparato, ha hecho una máquina que domina todo. Entonces, por un lado, la ciencia se ve bien, pero por otro lado, afecta al hombre. Y eso es lo que estamos diciendo. Por eso usted no puede dejar las cosas de Dios ni que por la ciencia. Sí, tenemos que estudiar y eso es ciencia. Tenemos que ir a la escuela, tenemos que ir a la universidad. Eso fue lo que dice Daniel, que en los últimos días la ciencia se va a aumentar. Pero ¿de qué viene hablando? Si ve el capítulo 11, se da cuenta que viene hablando de un gobierno mundial que vendrá y va a alejar a Dios, a los hombres de Dios, que va a engañar. Y que va a hacer pacto para engañar. Y va a destruir. Y va a perseguir a Israel. Óigame bien. Israel es el pueblo de Dios. Quiera o no entenderlo usted, es el pueblo de Dios. Entonces, Israel va a ser perseguido por este gobierno y luego el mundo entero. Óigame bien. Ahora, ¿cómo se va a meter? A través de la ciencia. ¿Y cómo a través de la ciencia? Oh, bien fácil. Por ejemplo, una enfermedad, la que tenemos ahora. Sí. Todo el mundo está dando boca a la ciencia. A la ciencia. Pero la ciencia, ¿ha encontrado la cura? No. No. Míreme bien. ¿Qué tiene que ver 6 pies de distancia? Dice la ciencia. 6 pies de distancia para que no se contamine. Y los aires están contaminados. Los aires están contaminados. Mascarilla. Usamos guantes. Mire, todas las cosas. Nos adaptamos a la ciencia, pero ¿por qué no confiamos en Dios? ¿Ustedes no la ciencia? La ciencia dice una cosa y Dios dice otra. Ahí es que estamos hablando. No es malo ir al hospital. No es malo tener su médico de cabecera, tener un médico. ¿Ustedes? No es malo esas cosas. Lo que es malo cuando usted pone su confianza en el hombre, en la ciencia, y se olvida de Dios. Usted puede orar, mira Señor, voy para el médico, dirige, usa la mano del médico. Amén. Porque este cuerpo pertenece a ti, es templo del Espíritu Santo. Pues entonces dirígeme, Señor, al médico y dar entendimiento a él. Entonces, entendimiento, sabiduría para que venga conmigo. Aleluya. Porque yo pertenezco a ti. Ahora, ¿por qué? Mire, Pablo andaba con Lucas. ¿Y quién era Lucas? Un médico. Un médico. Era doctor. Y ese es Pablo que oraba por los enfermos y todo. Es más, vamos a leer Mateo 10 para que se dé cuenta, el verso 1, que Dios le dio poder y autoridad para sanar. Pero si usted no tiene fe, pues ahí tiene la ciencia. Entonces, óyeme bien. Si no tiene la fe suficiente para que Dios haga la obra en usted, Dios dejó entonces una puerta, un plan B. Y toda ciencia humana. El problema está que no ponga su mirada en estos hombres. Porque los hombres fallan. No salvan vida, no. Le ayudan en la salud. Pero el que salva vida se llama Jesucristo. Aleluya. El autor y consumador de vida. ¡Y su nombre, Sabá! Leamos capítulo 10, verso 1 de Mateo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso es lo que dice el Señor en el capítulo 15 de Mateo, versículo 5. Dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces, la ciencia solamente hace hasta donde Dios se lo permite. Quiero que entiendan, amados hermanos, no es malo la ciencia. Ahora, hay otra ciencia que dice Pablo, la falsa llamada ciencia. Y de eso estaremos hablándole más tardecita. Pero quiero que entiendan que en esta llamada ciencia va a haber mucho espiritismo,
hechicería, brujería, psíquico. Son ciencias, ¿entiendes? Astrología. Todos son ciencias. Pero lo alejan de Dios, aunque usted no quiera entenderlo, porque usted pierde la fe. Varón de Dios, ¿qué usted puede hablar acerca de la ciencia? Porque el tema es Cristo, el creyente y la falsa llamada ciencia. ¿Qué usted puede decir entre los dos? ¿Está la ciencia desviando al creyente o lo está acercando a Cristo? No, lamentablemente vemos nosotros un decaimiento espiritual en muchas congregaciones, aún hermanos ministros de la palabra de Dios. Vemos nosotros que están dependiendo más de la ciencia, están dependiendo más de lo que dice el hombre y no lo que dice Dios por su palabra. Es muy importante, amigo televidente, que aquí venimos dirigidos por la palabra de Dios, que esta es la palabra, esta es la medicina. Aquí encontramos todo lo que nosotros necesitamos. Claro que también la ciencia es parte de esta tierra, pero no forma parte de nuestra vida. La dependencia tiene que ser solamente de Dios. ¿Por qué digo de Dios? Porque lamentablemente el pastor mencionaba que muchos con esta vacuna se están dependiendo de la vacuna. Y entonces vemos nosotros que no se ora, no se busca la dirección de Dios, no se espera la voluntad de Dios. Todo es, la ciencia me dice a mí que con vacunarme yo estoy libre de esa enfermedad. No, y vemos nosotros casos en las noticias que vemos que también personas están muriendo, personas que se vuelven a contagiar con esa enfermedad teniendo la vacuna. ¿Qué nos enseña entonces? Que claro, lo que están las leyes en esta tierra, claro que hay que obedecerlas. Si no obedecemos, mucho menos vamos a obedecer lo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que someter? Pero importante es depender de la dependencia total y absolutamente en nuestro Dios eterno, Dios soberano, en Él, para que Él nos dé la sabiduría, por medio de su Espíritu Santo nos dirija a toda verdad. También pastor mencionaba que Dios usa al médico, Dios usa la medicina, Dios usa todo al cual Él quiera usar, pero nosotros es necesario, importante, necesitamos de Dios todo el tiempo, porque el hombre sabe porque Dios le ha dado la sabiduría. La medicina viene porque Dios le ha dado sabiduría al hombre que ha hecho la medicina para dolencia, para alguna enfermedad. De Dios viene la sabiduría. Esto no es que el hombre se lo inventó y él es que tiene poder. Dimos lectura también capítulo 10 de Mateo 1. Dice que Dios nos ha dado poder, autoridad, y eso es lo que menos hacemos, pastor. Oramos y pensamos que al orar o vemos nosotros mucha gente enferma, y lo primero, en vez de darle esperanza, presentarle la esperanza que es Cristo Jesús, más nos enfermamos nosotros porque decimos de eso murió tal fulano. ¿Y dónde está la fe? En Cristo Jesús. Si somos servidores de Dios, tenemos que permanecer en la fe, que es en Cristo Jesús. Dice claramente en Hebreos 12:2, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. El autor, el que pagó el precio, el que fue crucificado, y Él es el autor, Él es la fe misma, que en Él tenemos que tener nuestra mirada. Claro que la ciencia es importante, también pastor mencionaba que hay que estudiar. ¿Por qué se estudia? Porque hay que aprender, porque esa es ciencia también. Pero la dependencia debe ser en Cristo Jesús, en Dios, todo el tiempo en Dios. Muchas personas ahora se han alejado, dependen de la medicina. Muchos países vemos nosotros que tienen mucha guerra, mucha violencia en conseguir esa vacuna, porque están dependiendo de la ciencia de la vacuna, y no depender de nuestro Dios todopoderoso. Él lo puede todo, para Él no hay nada imposible, y nosotros tenemos que depender solamente de Dios, y lo demás, dice la palabra también claramente, que vendrá por añadidura. Busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a darle más lectura en capítulo 6 de 1 Timoteo. Pastor. Amén, gracias, varón. Sí, amados hermanos, no estamos en contra de la ciencia la hizo Dios, la adoptó, se la dio al hombre. Pero el hombre, a ser controlado por Satanás, se debió. La ciencia le dio al hombre de Dios. Entienda, ya la gente no confía en Dios. No. Sino lo que tiene en su mano, lo que está viendo. Sí. Por eso cuando Dios llamó a Moisés, le dijo, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? Y él dijo, una vara. Pues dice, usa esa vara. Y cuando la tiró, se convirtió en una serpiente. ¿Te ve?
hoy en día tenemos mucha gente que han convertido la vara en serpiente con la magia, con la tecnología. Entonces ya la gente, ¿pero qué pasa? Moisés huía, pero Dios le dijo, no corra, corra por la cola. ¿Entiendes? Muy importante. Le enseñó, mete tu mano ahora en el pecho, la metió, ¡fua! Sácala, llena de lepra. Luego le dijo, vuelve y entra, ya la metió, sácala, va, limpiecita como la otra. ¿Ve usted el poder de Dios? ¿Y dónde está ese poder hoy en día? Oh, tenemos la ciencia, ¿entiende? La tecnología. Ahora ustedes se les meten en la computadora y le dicen, tiene esto y esto y esto y esto y esto. Pero pueden sanarlo, Pueden ponerle un corazón, le ponen uno de plástico, le ponen válvula, pero no puede nada, pero Dios todo te lo pone nuevo porque Dios fue que lo hizo. Aleluya. ¿Ve usted lo que es la fe en el Señor? Lo que queremos es que usted no pierda la fe. Santo, aleluya. Que se mantenga. Cristo dijo, sin mí, nada podés hacer. Y estamos en los últimos días. Como estamos en los últimos días, la gente no va a creer en Dios. Satanás engañó a nuestro primero padre. Véame bien. Vamos a leer lo que es muy importante. Dios dotó de sabiduría, de inteligencia, de capacidad al hombre. Le dio la inteligencia, pero Satanás lo desvió. El capítulo 3 de Génesis. Satanás lo desvió de la verdad, ¿sabes? Y lo alejó de Dios. Entonces ahí es que está el problema. Use la ciencia, pero no deje que la ciencia lo use a usted. ¿Qué me lo que está el pecado? La gente comenzó usando la ciencia y ahora la ciencia se le fue de la mano y la ciencia controla al hombre. Sí. Óigame. Entonces ya el hombre no piensa. La gente avanzando, ha perdido la mente de Cristo. Cuando la Biblia dice ahí en 1 Corintios dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Tenemos la mente de Cristo? ¿O tenemos la mente humana? ¿Ve usted dónde está la desviación? Leamos lo que dice esa palabra. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, ni para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso es ciencia, ¿qué ve? Eso es conocimiento. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Sigue leyendo un versículo más. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué ve? Sabiendo el bien y el mal, esa ciencia, conocimiento. Satanás le está diciendo, es mentira de Dios. Entonces eso viene diciendo la gente hoy en día, que Dios es mentiroso. Sí. Porque ahora tenemos todo. No dependemos de Dios. Óyame, de antes dependíamos de Dios, hoy dependemos de nosotros, del conocimiento que tenemos. Somos entonces ya nosotros una mente brillante. Pero mire bien lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 4. 1 de Juan 4. Mire cómo dice allí, que es muy importante que lo entienda eso. Amaos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Ve? ¿Dónde está? La gente ha desviado, la tecnología ha desviado. Por ejemplo, varón, Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Esa es la boca de Dios. Entonces la gente ya no lee la palabra. Ahí está, ese es uno de los errores y la forma que la ciencia está desviando al hombre. Porque la palabra dice que si nosotros estudiamos la palabra de Dios, ahí encontramos vida eterna, ahí encontramos entendimiento, sabiduría, encontramos todo. Pero como está la ciencia, lo que hacemos es
Escuchar, ponemos escuchamos lo que nos sentamos. otro piensa. Exacto. Y ahí es que entonces entra la vanagloria del hombre, que depende. Yo ya sé, conozco esto, yo sé aquello. Pero la palabra de Dios dice que se escudriña con el Espíritu de Dios. Amén. No con la carne, no con la mente, no el conocimiento, en lo que yo puedo entender, sino en el Espíritu, porque aquí dejó la palabra de Dios y es en el Espíritu y en verdad que busca a Dios a que la adoremos y la creamos y que vivamos en el Espíritu todo el tiempo. Bien, número 2. Vamos a ver lo que dice Marcos, capítulo 16, versículo 15 en adelante, para que vea que la ciencia ha desviado. Ya el Señor mandó ir por todo el mundo. El Señor mandó ir por la casa. Hoy en día, como tenemos la tecnología, nos metemos en casa, nos sentamos y comenzamos a predicar. Te mandó Dios a eso, a perder todo tu tiempo allí. Está bien que tengas programa de televisión y cuantas cosas, pero de sentarte para no salir. Dios te dijo, sal. Dios le dijo a nuestro primer enemigo, sal. Satanás dijo, no salgan. Y hoy en día estamos sentados, Sí. ¿entiendes? Y cómodos. Con la tecnología, cómodo. Te mandó ese Dios. Leamos lo que dice ahí para que vean. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebiesen cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Ve? ¿Está haciendo eso? ¿Se da cuenta? No, usted no está diciendo porque usted no está siguiendo lo que Dios dijo. Está siguiendo la tecnología, la ciencia que está siguiendo. Entonces, vuelvo y repetimos, no es malo, pero no ponga su confianza en eso. Sí. Porque eso pasa. El mundo con todo pasará, pero el que hace la voluntad ya permanece para siempre. Exacto. ¿Quiere ver lo que dice el Señor a través de Pablo? Deberá haber milagros y prodigios mentirosos. Leamos 2 Timoteo capítulo 2, versículo del 8 en adelante. Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 8 en adelante. Y entonces manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Se ve, la falsa llamada ciencia está engañando, está desviando a la gente. Pero mire lo que dice la palabra de Dios: prodigios y milagros mentirosos. Por eso que la gente se está dejando llevar. Sí. Porque la gente no tiene fe, No. si no cree lo que ve. Eso. ¿Qué? ¿Qué dice la ciencia? Hay que probar, tiene que ver evidencia. Exacto. ¿Para qué te? ¿Pero qué dice la fe? Hay que esperar, porque lo dice claramente también en el libro de Corintios, dice, de lo que se ve, eso es temporal, lo que no se ve es eterno, que es muy importante. Cuando uno tiene fe, cuando uno cree y cuando uno espera y se somete a la voluntad de Dios, espera porque tiene esa confianza divina con Dios de esperar. Claro que no se va a quedar ahí tan sentados esperando que Dios venga, no. También tenemos parte de nosotros que hacer también partícipes de esta bendición, de este milagro, de esta sanidad de Dios. Pero es muy importante. Toda la humanidad ahora lo que toca, lo que ve, lo que siente, eso cree y no espera. Y dice claramente que la fe no es de lo que nosotros podemos ver en el instante, sino que es del quien lo puede hacer, quien tiene poder, quien tiene autoridad sobre toda enfermedad, sobre todo, toda llaga, sobre toda dificultad que tengamos en nuestra vida, es en Cristo Jesús, porque Él tiene poder. Él venció la muerte y Él tiene la llave del Hades y de la muerte. En Cristo Jesús es nuestro Salvador. Amén. Por eso leímos ahorita en primera de Timoteo, primera de Juan capítulo 4, leímos ahorita que dice el Señor: pesar los espíritus, Sí. para ver lo que son de Dios y lo que no son de Dios. Ahora, mire bien, usted ve, como usted no sabe, como la ciencia, todo el mundo la está cogiendo, pues estos espíritus inmundos se meten a través de la ciencia para desviarlo a usted de Dios. Usted dice prodigios y milagros mentirosos, porque no son reales. To make believe, como dice el americano, le hacen creer lo que no es, y usted cree, y se va a llevar. Entonces ahí Satanás es que se mete. Por ejemplo, no se hizo Satanás amiga de la mujer, no se convirtió en una serpiente. ¿Cuántas serpientes no tenemos hoy en día? Oh, muchas. Y ahí se mete Satanás y usted no sabe.
Por eso tenemos que empezar los espíritus para ver lo que son de Dios. Si la ciencia lo deja de Dios, cuidado con la ciencia. No se deje usar de la ciencia. Use usted a la ciencia. Hágame bien. Una cosa es que usted use la ciencia y otra cosa es que la ciencia la use a usted. Si la ciencia la usa a usted, lo manipula, lo controla y lo aleja de Dios. Si usted usa la ciencia, la analiza y no se deja engañar porque tiene un Dios que le guía. Usted, vamos a leer, Dios está ahí en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 25. O sea, queremos que usted entienda, hermano, la falsa llamada ciencia. La gente está perdiendo la fe y ya es tiempo de que despierte del letargo, como dice la palabra del Señor. Hay que despertar para que la luz de Cristo nos alumbre. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu, pero andamos en día por la tecnología, por lo que nos dice el hombre, por sentimiento, por movimiento, no andamos en el Espíritu. Por eso dice ahí, pesad los espíritus, para ver lo que son de Dios y lo que no son de Dios. ¿Usted ve? La falsa llamada ciencia. Es más, volvamos a Mateo, a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20. Mire bien lo que dice Pablo allí sobre esa falsa llamada ciencia. Atesorando para su bien. Capítulo 6, verso 20. Oh, 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Qué ve? La falsa llamada ciencia te mete muchos argumentos y te dice, no, que tú puedes hacer esta cosa, que tú esta cosa, que la fe es una cosa y Dios es otro, pero la tecnología es importante, ¿entiendes? Y te meten ahí, entonces tú vas metiéndote a la tecnología, por ejemplo. Ya tú no tienes que leer la palabra porque tú te metes a Google y buscas la interpretación de todo. Entonces no está el Espíritu ahí para que te interprete lo que Dios quiere que tú sepas. Quiere ver que da la interpretación es el Espíritu. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículos 25 al 27. O sea, yo quiero que usted se deje guiar por el Espíritu, hermano. Dios puso el Espíritu Santo en nosotros. No para que la ciencia, como dice Daniel, que se iban a aumentar, nos controle nuestra mente. Quien debe controlar nuestra mente es el poder del Espíritu Santo y fue dado para guiarnos a toda verdad. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Ve usted? Cuando estamos en el Espíritu, somos controlados. Entonces Satanás no puede hacernos daño. ¿Usted ve? Satanás, por más que trate, no puede, porque andamos en el Espíritu. ¡Aleluya! Nuestra mirada está puesta en Cristo Jesús. Por eso dice Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No pierda la fe. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios, crea que le da. Pero la ciencia falsa te está llevando a alejarte de Dios. Y ahí que queremos. Falsos maestros, falsos apóstoles, a un ministro, hermano, el pastor y todo, hermano. Hemos entrado a esa encrucijada y nos estamos desviando de la fe. Volvamos otra vez a 1 Timoteo capítulo 4, los primeros 2 versículos, para que vea que muchos van a apostatar es negar. ¿Qué ve? Ah, no, si yo no veo, si yo no veo las cosas, no creo. Óigame. Y eso muchos están diciendo esas cosas. Sí. Ah, no, para ver hay que creer, para creer hay que ver. No, el que está en Cristo Jesús cree por la fe. Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La tecnología te ha dicho
Mira, tú engorda o gordo. Tú tienes que comer estos alimentos. Entonces te prohibirán atenerse de alimentos Que Dios creó. que Dios creó. Cuando tenemos el Espíritu Santo, el Señor nos da una lista de qué debemos comer. Pero no hoy en día, ahora la tecnología nos da una lista. Santo. Entonces dejamos la cosa de Dios y cogemos esta. Porque no estamos por el Espíritu, sino lo que nos dice la ciencia. ¿Te ves? Nutricionista nos dice muchísimas cosas. ¿Y dónde está la fe? ¿Dónde está, como dice la Biblia, no solo de pan? Viviré el hombre sino de todas las palabras que salen de la boca de Dios. ¿Estamos escuchando la palabra de Dios? ¿Estamos obedeciendo la voz de Dios? Ya no tenemos que ayunar. No. El Espíritu dice que ayunemos. Y no lo hacemos. Pero así se dice que no puede ayunar porque te debilita, te sientes mal, que tú tienes diabetes, que tienes estas cosas y no puedes dejar de comer, que tienes que tomar estas pastillas. Entonces dan pastillas. Sí. Las pastillas sí podemos tomarlas, pero un ayuno ante Dios. ¡Aleluya! ¡Saba! Ya no se ayuna, ya no se ora. Algo que tú no puedes perder el sueño, tienes que dormirte. Entonces nos dan tranquilizantes, la ciencia. Nos dan tranquilizantes, nos dan pastillas, nos dan bebida. Para dormir, sleeping. Entonces tomamos medicamentos y no podemos confiar en Dios. Santo, aleluya. ¿Ve usted dónde está el problema? ¿Cómo la ciencia falsa nos ha desviado? Ya la gente no confía en Dios, pero todavía no es nada. Cuando venga el gobierno del anticristo va a ser peor. Porque él va a sellar a la gente. Sí. Y lo va a controlar. Y hay que hacer lo que dice, porque ¿cómo lo va a sellar? Le va a meter espíritu inmundo. Demonios se le van a meter a la gente. ¿Quiere ver que es así? Le damos Apocalipsis capítulo 9 para que vea. Van a venir demonios. Oiga bien, los aires están cargados de demonios. Y van a descender a la gente. Note que cuando Dios le dio el poder a sus discípulos, apóstoles y a sus siervos, Satanás comenzó a correr y se metía en los animales. ¿Usted no ve que se metió en los primeros padres en una serpiente para engañar a Eva? Pues Satanás se mete. Ahora, ¿qué hace Satanás? Se mete en la gente. ¿Qué hace Satanás? En la gente. En la gente y controla a la gente. Y como usted no ve ese espíritu, usted cree que la gente maltrata al muchacho o maltrata al hombre. O la policía lo mete en la casa y le dan golpe con la cosa. Cuando sabe que son demonios que tiene. Vamos a leerlo. Capítulo 9, Apocalipsis. Sí, capítulo 9 de Apocalipsis primero. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo de poco como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que les matasen, sino que los atormentasen 6 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpión y también aguijones en sus colas. Tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Óigame bien lo que dice allí. Está hablando de 2 clases de armamento. Número 1, demonios que van a meterse a la gente para dañarlo. Y número 2, de armamento, tecnología, ciencia, ¿te ves? Aviones de guerra. Juan no podía hablar de aviones porque no existían. Exacto. Pero describió cómo iba a ser. Tanque de guerra, ¿te ves? Metralleta. Describió que tiene con cabello. Se refiere a todas las cosas de la bala que se le pone, ¿me entiendes? Es muy importante entender. Entonces, esas cosas vienen para los tiempos del fin. Tecnológicamente está hablando allí lo que va a acontecer. Describió, entiende, la forma que él conocía.
pero se refiere al armamento. Segundo, esa bomba que cayó es una bomba nuclear que ya está experimentada, que la experimentó, ¿entiende? Jimmy Carter. ¿Entiendes? Experimentó esa bomba que solamente daña a edificios, ¿me entiendes? Y a gente, pero no daña árboles verdes ni nada. Y está preparada allí ya esa bomba, ya la tienen varios países. Eso viene para el tiempo del fin. Es muy importante que entienda. Y el gobierno va a utilizar estas cosas. El otro punto es que dice allí, los espíritus, vamos a Marcos 5, Marcos 5. O sea, quiero que entiendan bien, hermano. El por qué quiero que mantengan la fe en Cristo Jesús. Mantengan la fe en Cristo Jesús. Use la ciencia, use su médico, use los carros, los celulares, no hay problema. La tecnología, úsela. Pero no se deje guiar por ello. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Obedezca la voz de Dios. Sométase a Dios. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paseándose, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y salieron aquellos espíritus inmundos. Entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Ok, ¿usted ve? ¿Tiene un día la ciencia ese poder? ¿Sabe cuánta gente tiene el demonio? Muchos. Son muchos. Sin embargo, ¿sabe cuánto tenía ese muchacho? 2000. 2000, ¿usted ve? Y eso viene para los últimos días. Por eso es que mucha gente van a ser cautivo. Entonces la ciencia médica no podrá. La psicología, la psiquiatría, la psicología, la astrología, no van a poder, pues van a ser prodigios y milagros mentirosos, porque no van a poder hacerlo. ¿Ve usted por qué necesitamos a Jesucristo? La fe, hermano. La fe mueve montañas. Volvamos a la fe, pero en Cristo Jesús. Volvamos a la fe en Cristo. Vamos a leerlo a Dios en Hebreos capítulo 12, verso 2. Sí, vamos a darle lectura ahí porque es bueno que usted vea lo que dice la palabra de Dios. Esto es muy importante también antes que dé la lectura, que la dependencia está aquí en el capítulo 11 de Hebreos, lo que dice la palabra de Dios. Amén. En el versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una dependencia de Dios, porque no vemos, pero sabemos que Dios tiene poder para hacerlo. El versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que no se ve, fue hecho de lo que no se veía. Amén. Sí. Hebreo, capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Debe puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero Satanás no quiere que usted ponga los ojos en Jesús. Sí. Por eso le pone una cosa que usted puede ver, le pone la tecnología para usted ver. ¿Sabe lo que hay tanta gente que está perdiendo el tiempo? Pasan horas muertas frente a un televisor o a una computadora. Ah, no, yo estoy predicando. ¿Estás tú predicando? ¿Te mandó Dios a predicar allí? Y si predicas, pero predica la palabra. Pero después salte y vete a los hogares. ¿A dónde fue que ese yo dijo? Afuera, a los hogares. Vamos a leerlo en Mateo 28, del verso 20 en adelante. O sea, yo quiero que ustedes entiendan bien la obediencia a la palabra de Dios. No solo de pan vivir el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que ser guiados por el Espíritu. Tenemos que predicar la palabra afuera. ¿Por qué no van a los hospitales a predicarle a esos enfermos? A las casas de esos presos. A esa gente que están por la calle, homeless, ¿entiendes? Que necesitan. Ah, no, pero en casa yo no salgo, no me enfermo, no nada. Estoy sentado y estoy predicando. No. Dios te mandó afuera.
afuera, a libertar, porque hay muchos que están atados con demonios. Hay muchos que están con enfermedades, que están con necesidades, que están con crisis. Si tú no vas y lo ves, no te puedes dar cuenta. ¿Te das cuenta? Por las redes sociales, por aquellos que tienen redes sociales que tienen, pero y los que no tienen. ¿Te das cuenta dónde está el mensaje de parte de Dios? Dios mandó por todo el mundo. Así que predica por las redes sociales, predica por aquí, pero sométete al plan de Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Amén. ¿Estamos haciendo eso? No, ¿O estamos sentados? estamos cómodos Si viene el Señor, ¿qué dice el Señor? Bienaventurado que cuando yo venga lo encuentre haciendo. haciendo así como te dice. ¿Entiendes? ¿Qué es como que me dijo? Que predique la palabra a toda criatura. Entonces es muy importante entenderlo. Amén. Hermano y ministro Jorge, hable un poco de lo que dice la ciencia hoy en día y cómo podemos ayudar a la gente a que no sigan la ciencia, sino a Cristo Jesús. Pero que úsela, pero que busque la fe. Es muy importante, la palabra se ha dejado y está aquí. Y no podemos tener una excusa para decir, no conozco de Dios, no puedo depender de Dios o otra excusa más que de saber que uno no conoce a Dios. Es muy importante saber que cuando nosotros tenemos una relación, una comunión con Dios, tenemos que tener esa convicción, esa certeza nosotros de que Dios tiene control en todo, no solamente en la ciencia, no solamente en la enfermedad, no solamente en los problemas, las situaciones, en todo, porque Dios es soberano, Dios es eterno, Dios es misericordioso, Dios es perdonador, Dios es todo. Tenemos que depender, es muy importante. La ciencia está también para ayudarnos, pero no para desviarnos de la entera fidelidad a Dios. Es muy importante entender, la ciencia está, nos ayuda, claro que nos ayuda. ¿Por qué? Porque vemos nosotros, cómo nosotros sabemos que viene un huracán por medio de la ciencia, por medio de la tecnología. Es muy importante, claro que sí, pero no podemos decir nosotros que toda la tecnología nos lo tiene que presentar y ya no buscamos la dirección de Dios. Claramente dice la palabra en Mateo 28, dice 19 y 20, que tenemos que ir a predicar la palabra, hablar con certeza, con convicción de que le servimos a un Dios vivo, no un Dios de muertos, un Dios vivo, que dice también claramente en el que le dimos lectura, capítulo 6 de 1 de Timoteo, Dios es Dios, Señor y señores, Rey de reyes, Dios es para los vivos, no para los muertos. Así que es muy importante mantenernos en la fe, que es en Cristo Jesús, la cual es el autor, Él es la fe, Él es el camino, Él es la puerta, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra vida, Él es todo en nuestro ser. La ciencia también es parte, pero no forma parte que nos desvíe de la entera fidelidad a Dios. Muy importante, amigo televidente, confiar, tener esa confianza, esa convicción, esa certeza en Dios y esperar la voluntad de Dios, que eso es otra cosa, pastor, que nosotros hablamos de Dios, pero no nos sometemos, no obedecemos lo que Dios nos dice por su palabra. Hablamos mucho, pero no estamos en la voluntad de Dios, no estamos sometidos a la voluntad de Dios, no nos sometemos a lo que Dios nos dice por su palabra, que es muy importante. La fe no solamente si yo creo en Dios, porque hasta los demonios creen. Amén. Es muy importante entonces creer, es sometimiento, obediencia, humildad delante de Dios para que Dios se glorifique en nuestra vida y podemos nosotros ayudar a muchas personas, porque únicamente también somos nada más instrumento en la mano de Dios. Nosotros no podemos dar nada, no tenemos nada que dar, pero sí tenemos el poder del Espíritu de Dios, que para orar por lo que Dios nos mande a hacer, tenemos que hacerlo bajo la voluntad de Él y veremos la misma gloria de Dios. Pastor. Amén, gracias, varón. Recuerden, estamos diciendo Cristo, el creyente y la falsa llamada ciencia. Estamos hablando acerca de la falsa ciencia. Voy y les repetimos, no es mala la ciencia médica, el doctor, ingeniería, electricidad, no es malo esa cosa, todo eso es ciencia. Lo que es malo si esas cosas lo desvía a usted de Dios, no importa lo que sea. La misma iglesia lo puede desviar a usted, los mismos ministros y maestros lo pueden desviar a usted, porque dice la Biblia, falso profeta te ve. Falsos ministros, falsos apóstoles. Sí, hay muchos. El Señor dice que vendrán muchos en mi nombre y engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Eso viene ahí. Pero cuando ya se habla de la ciencia humana, que el hombre se ha desviado, Satanás utiliza eso para que usted se desvíe de Dios. Concluyendo, lo que dice 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, mire que Dios da ciencia, sabiduría, inteligencia de allí. Ese no es el problema, hermano. El problema está cuando usted no sigue el plan de Dios y sigue el plan de Satanás porque le es más fácil. El camino más fácil pues lo cogemos.
No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os traía llevándoos como se os lleva a ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Siga. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en Él todos es el mismo. Pero a cada uno se les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Ve usted? Cuando es Dios, o sea que no hay problema en la ciencia, en la sabiduría, en la inteligencia, no hay problema, pero que sigamos a Dios. ¿Entiendes? Que no se debe llevar por esto. Todo lo que le debía de Dios, aunque se vea bien, apártese de eso. Eso es lo que Pablo dice a Timoteo: apártate de esas cosas, no siga la falsa llamada ciencia. ¿Te ves? Falsa ciencia es todo lo que le aleja de Dios. No matter what. Sea su esposa, su esposo, su hijo, su compañero, su trabajo, todo lo que le debía de Dios, apártese de allí. Dios es primero. Mantenga a Dios primero. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Cristo es el autor y consumador de la fe. Cristo es nuestro Salvador. Cristo murió en la cruz del Calvario. Cristo derramó su sangre para limpiar de todo pecado. Cristo nos dio vida y nos da vida en abundancia. Por lo tanto, Él dice: si humillara a mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo lo oiré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Está bien? El punto es buscar el rostro de Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios me lo guarde mientras el varón ore. Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que cada uno, Señor, que han visto el programa, Señor, que puedan, Señor, tú manifestando tu poder, tu gloria, y llenarlos de tu Espíritu Santo, Señor. Permita, Dios Todopoderoso, que su mirada, Señor, su pensamiento, su corazón, su entrega total, su vida, Señor, estén en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios me lo guarde y me bendiga a cada uno de ustedes. Recuerden, Cristo es el centro de la vida. Nada que no sea Cristo no le siga, mientras el varón se le pide. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima semana con la ayuda del Señor.